Era una noche oscura y tormentosa en la carretera interestatal. El sonido del viento ululaba entre los árboles y la lluvia caía con fuerza sobre el pavimento. En medio de la tormenta, un camión solitario avanzaba por la carretera, su luz parpadeante cortando la oscuridad como un faro en medio de la noche. El conductor del camión, Jake Miller, había estado manejando durante horas sin descanso. Estaba ansioso por llegar a su destino antes del amanecer, pero la tormenta había ralentizado su progreso considerablemente. Con cada rayo que iluminaba el cielo, Jake sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si algo estuviera acechando en las sombras más allá de su visión. De repente, un destello de movimiento atrajo la atención de Jake hacia el costado de la carretera. Parpadeando entre la lluvia y la oscuridad, vio la figura de una mujer empapada y desaliñada, haciendo señas desesperadas para que la recogieran. A pesar de sus instintos de seguir adelante, Jake sintió una extraña compulsión de detenerse y ayudar a la mujer. Con un suspiro resignado, Jake detuvo el camión a un lado de la carretera y bajó la ventana. La mujer se acercó corriendo, su rostro pálido y sus ojos desesperados brillando en la luz de los faros. «Por favor, ayúdame», gritó la mujer, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. «Mi auto se averió y estoy perdida. ¿Puedes llevarme a la ciudad más cercana?» A pesar de sus reservas, Jake asintió y abrió la puerta del pasajero para que la mujer subiera. Mientras se acomodaba en el asiento, Jake notó algo inquietante en su mirada, como si estuviera escondiendo algo oscuro detrás de sus ojos. Ignorando su instinto de retirarse, Jake arrancó el camión y continuó por la carretera, con la mujer indicándole el camino hacia la ciudad más cercana. Pero a medida que avanzaban, Jake comenzó a notar que algo no estaba bien. Las señales de la carretera parecían distorsionadas y confusas, y las luces de la ciudad brillaban débilmente en la distancia, como si estuvieran siendo tragadas por la oscuridad. De repente, la mujer señaló hacia un camino lateral oscuro y estrecho. «Por aquí», dijo con una sonrisa retorcida en su rostro. «Es un atajo. Nos llevará directamente a la ciudad». Jake dudó por un momento, pero finalmente giró el volante hacia el camino lateral, sintiendo una sensación de malestar en el fondo de su estómago. A medida que avanzaban por el camino, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolos en una densa niebla que parecía emerger de la tierra misma. El camino se volvió cada vez más estrecho y sinuoso, y Jake sintió que estaba perdiendo el control del camión. Las ramas de los árboles se alargaban sobre ellos como garras retorcidas, y el sonido de la lluvia se convirtió en un susurro siniestro que parecía susurrarles secretos oscuros desde las sombras. De repente, el camión dio un brusco giro y se detuvo abruptamente. Jake miró con horror a través del parabrisas, viendo una figura oscura parada en medio del camino. La mujer a su lado se giró lentamente hacia él, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Gracias por detenerte», susurró la mujer, su voz transformándose en un tono gutural que envió escalofríos por la espalda de Jake. «Pero ahora que estás aquí, no puedes irte». Antes de que Jake pudiera reaccionar, la oscuridad los envolvió por completo y el camión desapareció en la noche, llevándolos a ambos a un destino desconocido y aterrador. A medida que la oscuridad los envolvía, Jake sintió una sensación de pánico creciente apoderándose de él. Trató desesperadamente de encender las luces del camión, pero nada parecía funcionar en medio de la densa niebla que los rodeaba. La mujer a su lado se transformó ante sus ojos, su rostro distorsionándose en una máscara grotesca de horror. Jake retrocedió, sintiendo el frío metal del volante presionando contra su espalda mientras la mujer se acercaba lentamente hacia él. «¿Qué eres?», balbuceó Jake, su voz temblorosa con miedo y confusión.
La mujer emitió una risa siniestra, su figura disolviéndose en la oscuridad que los rodeaba. «Soy el precio que pagas por tomar el atajo», susurró en su oído, su aliento helado envolviendo su piel con una sensación de horror. Jake luchó por abrir la puerta del camión, pero parecía estar sellada herméticamente, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La niebla se espesaba a su alrededor, envolviendo el camión en un manto de oscuridad que parecía devorar toda esperanza de escape. De repente, una luz brillante cortó la niebla, iluminando el camino delante de ellos. Jake miró con incredulidad mientras una figura encapuchada emergía de la oscuridad, llevando una antorcha ardiente en la mano. «¡Aquí! ¡Sobre aquí!», gritó la figura, su voz resonando en la noche como un eco distante. Jake miró hacia la figura con esperanza renovada, sintiendo un destello de alivio al ver una posible salida de la pesadilla en la que se había encontrado. Con un último esfuerzo, giró el volante del camión hacia la luz, sintiendo el alivio inundándolo mientras se acercaban al resplandor ardiente. Pero cuando el camión pasó a través de la luz, la realidad se distorsionó a su alrededor y Jake se encontró a sí mismo en un lugar completamente diferente. En lugar de la carretera oscura y tormentosa, se encontraba en un paisaje desolado y desolado, con árboles retorcidos y retorcidos que se alzaban sobre ellos como guardianes oscuros de la noche. La figura encapuchada se acercó al camión, su rostro oculto a la vista. «Bienvenido al reino de las sombras», dijo en voz baja, su tono lleno de promesas de terror y desesperación. Jake miró a su alrededor con horror, dándose cuenta de que había caído en una trampa mortal de la que no había escapatoria. La oscuridad lo consumía todo a su alrededor, y Jake sabía que había caído en las garras de algo mucho más siniestro y malévolo de lo que jamás había imaginado. El aire estaba impregnado de un olor rancio y putrefacto que le provocaba náuseas. La figura encapuchada se movía con gracia y malevolencia alrededor del camión. Sus ojos brillaban con una luz fría y sin vida. Jake podía sentir su presencia maligna envolviéndolo, como una sombra acechante que se cernía sobre él. «¿Qué es este lugar?», preguntó Jake, su voz temblorosa con miedo y confusión. La figura se detuvo frente a él, sus labios curvados en una sonrisa retorcida. «Este es el reino de los condenados», respondió, su voz resonando con un eco macabro que parecía llenar el aire a su alrededor. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a su alrededor, viendo las sombras retorcerse y moverse en la oscuridad. Se dio cuenta de que había caído en un lugar que no pertenecía a este mundo, un lugar donde las reglas de la realidad se retorcían y se deformaban en formas aterradoras. La figura encapuchada extendió una mano huesuda hacia él, sus dedos largos y delgados como garras afiladas. «Ven conmigo», dijo, su voz susurrante y seductora. «Te mostraré los secretos oscuros que yacen ocultos en las sombras». Jake retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de él mientras la figura se acercaba lentamente. Sabía que no podía confiar en esta criatura, que estaba atrapado en un juego mortal del que no podía escapar. Con un grito de terror, Jake se lanzó fuera del camión y corrió hacia la oscuridad, sintiendo el frío de la noche envolviéndolo mientras se adentraba en el bosque retorcido y retorcido que se extendía ante él. Las sombras lo perseguían, susurros de miedo y desesperación llenaban sus oídos mientras corría más y más lejos de la figura encapuchada. Pero por mucho que corriera, parecía que las sombras nunca lo dejarían ir, que siempre estarían allí, acechándolo en la oscuridad. Finalmente, exhausto y tembloroso, Jake se detuvo, sus pulmones ardiendo con el esfuerzo. Miró a su alrededor, viendo solo la oscuridad infinita que se extendía ante él.
Sabía que estaba perdido, que no había escapatoria de este lugar maldito en el que se encontraba. Y entonces, en la oscuridad, vio algo moverse. Una figura oscura y retorcida se alzaba entre los árboles. Sus ojos brillaban con una luz fría y hambrienta. Jake sintió un grito ahogado escapar de sus labios mientras la figura se acercaba lentamente hacia él, sus garras extendidas en un gesto de bienvenida macabra. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, susurros siniestros y risas demoníacas llenaban el aire. Jake se encontraba atrapado en medio de esta pesadilla viviente, sin esperanza de escapar. Se preguntó si alguna vez volvería a ver la luz del día, o si estaba condenado a vagar por la eternidad en las sombras retorcidas de este lugar maldito. De repente, una luz tenue brilló en la distancia, rompiendo la oscuridad como un faro en la tormenta. Jake corrió hacia ella, sintiendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Mientras se acercaba, vio que la luz provenía de un pequeño claro en el bosque, donde una hoguera ardía con un fuego crepitante. Junto a la hoguera, vio a un grupo de personas reunidas alrededor, sus rostros iluminados por el resplandor del fuego. Se acercó con cautela, preguntándose quiénes eran y si podían ayudarlo a escapar de este lugar infernal. Cuando llegó al claro, las personas se volvieron hacia él. Sus ojos brillaban con una luz extraña y desquiciada. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los miraba, preguntándose qué tipo de seres podían habitar este lugar oscuro y retorcido. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblorosa con miedo y sospecha. Una de las personas se acercó a él, su rostro oculto bajo una capucha oscura. «Somos los habitantes de este bosque», dijo, su voz susurrando en la noche. «Hemos estado esperando por ti, Jake. Sabíamos que vendrías». Jake retrocedió, horrorizado por las palabras de la figura encapuchada. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Y qué querían de él? «¿Qué quieren de mí?», preguntó, luchando por mantener la compostura mientras el miedo lo consumía desde adentro. La figura se acercó más. Sus ojos brillaban con una luz maliciosa. «Queremos que te unas a nosotros», dijo, su voz llena de una promesa siniestra. «Queremos que te conviertas en uno de nosotros para que puedas conocer los secretos oscuros que yacen ocultos en las sombras». Jake sintió una oleada de pánico recorrer su cuerpo mientras miraba a su alrededor, viendo las sombras retorcerse y moverse en la oscuridad. Sabía que no podía confiar en estas criaturas que estaban más allá de la redención y la razón. Con un grito de terror, Jake se volvió y corrió hacia la oscuridad del bosque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por escapar de las garras de la noche. Pero por mucho que corriera, sabía que las sombras siempre lo perseguirían, que siempre estarían ahí, acechándolo en la oscuridad sin fin.